Espero aceptar un par más y ya arrancamos, ¿sí? Bueno, a los que están acá presentes les ha llegado correctamente los PowerPoint, ¿verdad? Sí, llegó. Sí, profe. Perfecto, bárbaro. Así me quedo más que tranquilo, más allá de que me ha confirmado la mayoría. Por las dudas, voy a preguntar ahora y al final de la clase, por si alguno no lo tiene, se lo voy a enviar, obviamente. Bueno, ya estamos en junio. Ya ha pasado 2 meses, han pasado volando, no sé a ustedes, a mí me parece que sí. Pasó muy rápido, nos quedan muy pocas clases. Estamos a un mes del parcial, así que espero que vengan con las lecturas, que vengan leyendo los tomos. Ahora tienen los powers para seguir acompañando el estudio, que son bastante instructivos. También tienen en cátedras virtuales, material audiovisual. Después hay una sección en cátedras virtuales que le armé como unas preguntas orientativas, ¿sí? Para el estudio y preguntas que pueda aparecer en el parcial. Tengan en cuenta bien eso, ¿sí? Véanlo, vayan revisándolo. Buenas tardes, Hernán. Porque es muy importante. El examen va a ser en un mes. Todavía no está la fecha, tengo que consultarla con el titular de cátedra, que lo voy a ver en estos días. Puede ser el 1, es probable que sea el 1 o el 8, ¿sí? De julio. Están entre esos 2 días. Se los voy a confirmar mejor el martes que viene. Héctor me pregunta... la modalidad de Héctor va a ser por cátedras virtuales, va a ser aproximadamente, van a ser 10 preguntas. Múltiple choice o verdadero o falso, ¿sí? Van a tener 10 preguntas, van a tener que seleccionar la respuesta correcta. Van a tener un tiempo para hacer el examen, todavía no está definido cuánto es tiempo, no es mucho el tiempo, presten atención y tengan en cuenta eso, va a ser bastante corto el tiempo. Van a ser, como ya les dije, 10 preguntas y al momento van a entrar todas las unidades. Cualquier novedad se las voy a comunicar. La idea es que podamos llegar a las 9 unidades de acá en las pocas clases que nos quedan y si fuera necesario completar con algo, subiré algún video, ¿sí? No es la idea, pero si fuera necesario lo subiré. Así que en principio eso, ¿sí? Tengan en cuenta esas cuestiones con respecto al examen. Recomendación, vayan leyendo, ¿sí? Utilicen todo el material que está en cátedras, que es muy vasto. Ahora están los Power y las preguntas orientativas y el material audiovisual. ¿Alguna consulta, alguna duda con respecto a eso? Si no, arrancamos. Bueno, estoy considerando que por el momento no. Nosotros en la clase pasada vimos, llegamos, digamos, vimos el primer gobierno de Juan Domingo Perón, ¿verdad? Estuvimos viendo las vicisitudes, ¿no? De la llegada del peronismo al poder, después de haber visto el golpe de los coroneles y demás. Y bueno, vimos que el primer gobierno de Perón tuvo un montón de características muy distintas a lo que veníamos viendo anteriormente, ¿no? Con los gobiernos y las formas de llevar adelante toda esta construcción social, política y económica. El gobierno de Perón es bastante disruptivo a lo que veníamos viendo anteriormente. Yo les dije la semana pasada que el primer gobierno de Perón se había apoyado en 3 pilares. ¿Cuáles eran esos 3 pilares? Recuerdan que estuvimos charlando de esto bastantes veces. Yo les dije, son 3 pilares en los cuales se apoya el primer gobierno de Perón. A ver, vamos repasando. Profe. Política, perdón, Luca, habla. No, está bien, hermano, hablar, no pasa nada. No, todo bien. Si querés arrancar, bueno, vamos en conjunto. Política social, una, de Perón. Sí, eso es una política. Yo me refiero a cuáles eran los 3 pilares en los cuales se apoya Perón. Eso forma parte de su gobierno. Pero para arrancar, ¿en qué se apoya? ¿En qué instituciones? Profe. Sí, Lucas. Debe ser que se apoyaba, el apoyo militar,
Bien, de la iglesia muy y bien. las masas. ¿Y cómo? Y las masas. Muy bien, Lucas, por ahí viene, exactamente. Los tres pilares es, por un lado, una gran parte de las fuerzas nacionalistas, de las Fuerzas Armadas, gran parte de la iglesia, ¿sí? Que va a ser bastante condescendiente con Perón, y fundamentalmente en el movimiento de choque, si se quiere, en ese movimiento social, ¿sí? Ese conglomerado de las masas, de la fuerza del trabajo, de la clase trabajadora y de los sindicatos, ¿sí? Van a ser esas tres patas en las cuales se va a apoyar, digamos, la política de Juan Domingo Perón para iniciar este primer gobierno que ya hemos visto. Hoy vamos a arrancar ya específicamente con el segundo gobierno de Perón, ¿sí? Recuerdan que hubo elecciones, ¿sí? Y que ya el peronismo se había enfrentado al radicalismo y demás, y había tenido, digamos, mucha oposición, ¿no? En esta construcción, si se quiere, de una nueva forma de hacer política. Estos tres pilares, de los cuales se apoyó Perón en su primer gobierno, van a tener bastantes cambios en el segundo gobierno. Vamos a ver que el segundo gobierno de Perón es más corto, más problemático, y los pilares en los cuales se había apoyado no lo van a apoyar tanto. ¿Sí? Es como que, como se dice coloquialmente, van a empezarle a soltar la mano. Para ellos, con una justificación que ahora la vamos a ver. Esperen que sigo aceptando alumnos. Vamos a empezar a compartir el Power. Así se ubican en tiempo y espacio. Avísenme si se ve, por favor. ¿Se viene ahí? Sí, profe, se ve en pantalla. Perfecto, gracias. Bueno, ahí tenemos, ya con la segunda presidencia, como habíamos visto anteriormente, las elecciones, ¿sí? Recuerden que hemos llegado ahí a ese gran caudal de votos de 4 millones, casi 5 millones, ¿no? 4.750.000 en general, en un Cívica Radical con Balbín y Frondizi hizo 2 millones casi y medio, ¿no? Los cuales ya al peronismo acá le dan una amplia ventaja, ¿sí? Si se quiere, una mayoría con estos guarismos, con estos números en el Senado, y también una mayoría de 134 bancas en la Cámara de Diputados. Esperen que empiece a aceptar. Se me pasó uno. Ahí está. Obviamente que con este triunfo arrasador en las elecciones, ustedes recuerdan que yo les había contado que se había modificado vuelvo a aceptar, esperen un segundito. Ahí está. Se había modificado el sistema electoral. Recuerden que yo algo les había comentado, que había pasado al sistema de circunscripciones uninominales, entonces, que eso quizás para el primer programa no era tan necesario, pero bueno, la idea fue modificar todo este sistema electoral para tener aún más bancas y poder llegar a converger las mayorías en la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación, para poder seguir promulgando leyes y tener mayorías a la hora de votar, sancionar y promulgar. Ahora bien, esto va a traer muchos inconvenientes, lógicamente, ¿no? Porque ustedes recuerdan que con ese caudal de votos de la masa trabajadora y las divisiones de las circunscripciones uninominales se les sumaron todos los votos femeninos. Entonces, el gran caudal, después del voto de la mujer, promulgado en 1947, pero por primera vez pudieron votar en 1951, le da a esa masa, si se quiere, de confianza y hegemonía política, ¿sí? Acá el peronismo en este segundo gobierno se plasma como una hegemonía. Y esta hegemonía, en la cual se va a asentar Perón, va a llevar a que toda la institucionalización, ¿sí?, empiecen a ser, como se dice habitualmente o vulgarmente hoy, mejor dicho, se dice como se fueron peronizando de alguna manera. Alguien tiene el micrófono abierto, ahí está. En este sentido, ¿sí?, al tener las mayorías en ambas cámaras, se va a empezar a forjar una nueva doctrina que ya ustedes habrán oído escuchar y que también es en materia de debate siempre en las cuestiones de política doméstica, que es esta famosa doctrina del justicialismo, la doctrina justicialista. A partir de acá y de esta hegemonía que se alcanza, de esta mayoría absoluta casi en este segundo gobierno, Perón va a llevar adelante un proceso más de lealtad al movimiento justicialista y a él como líder, ¿sí? Porque ahora vamos a ver qué es lo que sucede en el medio para que haya esta doble vara, por así decir. Por un lado, el movimiento va a pasar a ser prácticamente hegemónico, como decíamos hoy, porque el resto de los partidos políticos va a ser, si se quiere, van a ser corridos de eje. El peronismo va a gobernar en esta segunda etapa casi sin oposición al principio, porque
va a haber una persecución, va a haber un hostigamiento a los partidos políticos que eran duramente opositores, como aquellos sublevados que también empezaban a establecerse entre las Fuerzas Armadas la Iglesia y la Iglesia Católica. Va a haber muchos presos, muchas detenciones, y acá, de alguna manera, el segundo gobierno empieza a tomar, si se quiere, como una definición política, como una especie de régimen. ¿Sí? Muchos historiadores coinciden en decir que la segunda etapa de Perón tiende más a ser un régimen político, ¿sí? Que, para que ustedes lo entiendan mejor, cuando uno habla de un régimen, está hablando de un partido un poco más cerrado, ¿sí? No tan democrático, si se quiere. Esto obviamente se logra, justamente por lo que les decía hoy, por las mayorías alcanzadas en el Parlamento y por tener una nueva doctrina, que es justamente el justicialismo, que se va a apoyar en tres pilares muy conocidos, ¿sí? Por la historia argentina. Obviamente que es la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Esos tres pilares, ¿sí? Que van a converger, digamos, en este segundo mandato, con esta nueva Argentina, que es la que quería llevar adelante Juan Domingo Perón, también van a ser formalizadas con nuevas doctrinas, ¿sí? Nuevos textos que van a inundar toda la sociedad, ¿sí? La doctrina y la retórica a partir del segundo gobierno va a ser muy fuerte, como les vuelvo a reiterar, siempre apoyado en esas mayorías, ¿sí? Que se habían conseguido en el Parlamento. Todo esto, como yo les venía diciendo recién, se genera, digamos, una persecución a la oposición, sobre todo a la ideología marxista, leninista, comunista, a la ideología también del socialismo independiente. De alguna manera se trata de tomar los medios de comunicación, de masas, dirigir películas, establecer todo un formato, ¿sí? Que iba a llevar a nuevos textos, ¿sí? Para poder justificar esa doctrina del justicialismo y empezar a justificar un culto al personalismo del líder. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Esperen que sí, acepto. Ahí estamos. Obviamente que todas estas cuestiones se van abroquelando, el movimiento se vuelve dentro de su heterogeneidad, se vuelve más homogéneo en lo hegemónico, y esta nueva Argentina va a estar atravesada por este nuevo texto en la política interna que fue conocido, que imagino que alguno de ustedes lo habrá escuchado, la famosa comunidad organizada. A partir de acá, Perón va a ver que, si bien el movimiento y la clase obrera era fundamental para el sostenimiento de todas las políticas en connivencia también y en conocimiento de los sindicatos, la patria debía estar organizada con un líder de masas, ¿sí? Que debía ser indiscutible en la figura de él, una doctrina que es el justicialismo y la materialización de esa doctrina a través de las masas y los sindicatos. Esto nos daba la formación de la conocida ya comunidad organizada. Esperen que sigo aceptando gente. Pero ¿cuál va a ser, si se quiere, uno de los primeros enfrentamientos a través de esta nueva doctrina del justicialismo, a través de esta nueva doctrina de la comunidad organizada? Esto va a empezar a complicarse de alguna manera porque Perón va a extender de a poco, ¿sí? Esta cuestión hegemónica de la política al interior de las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que los cadetes del colegio militar van a tener que empezar a estudiar, además de la instrucción propia de la fuerza, la doctrina justicialista. Y esto va a empezar a traer numerosos encontronazos con líderes, ¿sí? Fuertes de las Fuerzas Armadas, porque ustedes tengan en cuenta que a partir de ahora, de este segundo mandato, se empieza a configurar una oposición muy dura, obviamente, que va a llevar a su derrocamiento, que es lo que vamos a ver en breve, pero fundamentalmente cuando las ideas peronistas del culto al personalismo trascienden lo político y se empiezan a instigar o a instalar dentro de la formación militar. Para muchos militares de corte nacionalista que ya venían también peleando con la cuestión de Eva Perón, que vimos la clase pasada, esto no va a ser bien visto y va a ser materia de eclosión interna. Se van a empezar a dividir nuevamente las Fuerzas Armadas entre los aliados a Perón y los antiperonistas. Con la diferencia que los antiperonistas que se empiezan a forjar a partir de ahora van a querer prácticamente la cabeza, como ellos le decían, del tirano, ¿sí? De alguna manera las Fuerzas Armadas se fracturan, vamos a ver varias fracturas dentro de las Fuerzas Armadas a lo largo de estos periodos,
y la oposición empieza a ser un caldo de cultivo, ¿sí? Donde se va sumando también todos los partidos opositores, ¿sí? A toda esta pseudo conspiración que empezaba a surgir. Ahora bien, en este contexto, ¿sí? Ya para julio de 1952 se produce la muerte de María Eva Duarte de Perón. La muerte de Evita provoca, si se quiere, otro cambio disruptivo en la segunda presidencia de Juan Domingo Perón. ¿Y por qué creen ustedes que la muerte de Evita puede ser tan o cuán disruptiva para el movimiento en este preciso momento? ¿Qué les parece? ¿Voto femenino? Sí, Damián. ¿Por el voto femenino, digo? No, el voto ya estaba consolidado, Damián. Ya estaba promulgado por ley. ¿Qué piensan que trae la muerte de Evita para el general y para el movimiento? ¿En qué lo puede afectar? ¿Qué hablamos de Eva la clase pasada? Profe, quizás porque ella se la Ana. veía como una mujer fuerte. Y Bien. era, me parece, un poco también la que lo frenaba a él, como que también lo hacía bajar un poco a tierra, por decir. Bien, Ya Ana, creo que, bien, Ana, vamos por ahí. Me gustó eso de la mujer claro, fuerte. Me gustó eso de la mujer fuerte. ¿Y con qué lo puedes relacionar? Porque si bien hablábamos que estaba también la Fundación María Eva Duarte y todo el relacionamiento que Eva tenía con la masa obrera, de alguna manera Eva era el contacto directo con la clase. claro. Era el contacto directo, era el que iba a los lugares más recónditos, a ese... Como más humana, más por ese lado. Claro, justamente, Ana, era la bajada del líder del movimiento a la calle. Era la materialización de lo que Perón no hacía. Si bien Perón lo hacía desde la esfera política, ¿sí? Pero entendamos las esferas políticas arriba, ¿sí? La que bajaba a la calle muchas veces era Eva, y Eva era la que iba al subproletariado, donde las leyes prácticamente no llegaban a través de la fundación y demás, y Eva empieza a adquirir una importancia enorme dentro del movimiento peronista. ¿Qué les diría? Sí, Se Damián. acercaba más a la gente. Sí, Damián, te escucho. Se te prendió el micrófono. Interactuaba con el pueblo, digo, era la que más contacto tenía. Claro, exactamente, Damián, exactamente. Así también como dice Damián y Ana, era la que podía materializar las leyes, era la que podía materializar el acercamiento. La muerte imprevista, si bien ya por la muerte de cáncer, que ya todos ustedes deben conocer a los 33 años, siendo tan jovencita, ¿sí? La entroniza aún más. ¿Por qué? Porque una vez que muere Eva, ¿sí? Pasa a ser proclamada jefa espiritual de la nación. Y fíjense ustedes, la doctrina que venimos hablando del justicialismo pasa a ser doctrina oficial de la nación. Esto va a generar también otra oposición enorme en las Fuerzas Armadas, donde Perón, si bien tenía un sector aliado, también ese sector aliado empieza a desprenderse. ¿Sí? Porque a partir de acá, y la falta de Eva, va a hacer que Perón y la clase obrera empiecen a tener algunos cortocircuitos, ¿sí? Obviamente imbuidos por los otros dos opositores que van a ser más fuertes, las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica. Claramente las demostraciones, lo que fue el funeral de Eva fue magnánimo, ¿sí? Hasta ese momento el funeral más numeroso que habíamos tenido en la historia argentina fue la muerte de Hipólito Yrigoyen el 3 de enero de 1933, perdón. Este va a ser obviamente el segundo funeral más masivo de la historia argentina. Y ahí se empieza a ver un distanciamiento en esa llegada, sobre todo por lo que pasa en el segundo gobierno de Perón, donde todo el capital que había sido acumulado, que yo les conté en el primer gobierno, a través del IAPI, recuerdan que el IAPI a través del primer plan quinquenal fue muy propicioso y auspicioso, mejor dicho, para toda la industria. Si bien había un buen colchón de divisas que estaban en el país, producto después de la Segunda Guerra Mundial, por haber sido país exportador de materias primas, ese colchón económico ya había sido gastado en toda la producción de la industria nacional. Ahora bien, para este segundo gobierno, el nivel de exportaciones comienza a disminuir, no es tanto el del primer gobierno, y empiezan a escasear algunas divisas que habían sido puestas pura y exclusivamente en desarrollar una industria vernácula. Como ya hablamos, siderurgia, metalurgia, ¿sí? Empezar con la cuestión también de
de la extracción de los recursos naturales, el petróleo, recuerden lo que decía la Constitución del 49, la estatización de un montón de servicios públicos. Bueno, a partir del segundo gobierno, la economía empieza a flaquear, ¿sí?, por vaivenes económicos internacionales, y Perón tiene que empezar a buscar otras alternativas, ¿sí?, para poder recomponer, si se quiere, la economía que comenzaba a estar en crisis. Por eso se habla de una reorientación económica en este segundo gobierno. Como yo les decía recién, esto se da obviamente porque esa bonanza del comercio exterior, empieza a languidecer. Ya no es lo mismo. Ya las divisas que no estaban habían sido puestas para desarrollar una industria vernácula y ya no se importaban tantos bienes manufacturados como antes porque los producía la propia Argentina. Pero ¿cuál empezó a ser el problema? Que esos bienes se empezaron a encarecer y no había mucha demanda de compra. Entonces Perón decía, bueno, tenemos que tener bienes para repartir, pero para tener bienes para repartir tenemos que volver a generar divisas. Entonces Perón empieza a idear un proceso de recuperación económica, pero más orientado al campo. Recuerden que el primer IAPI, Perón, por así decir de manera coloquial, le da mucha más bolilla a la industria. Dice, nosotros tenemos que ser autosustentables acá. Y había dejado un poco de lado, ¿sí?, la subvención, si se quiere, al campo. No en su totalidad, pero sí en cierta parte. Para este segundo gobierno, Perón va a volver a pensar en un nuevo IAPI, ¿sí?, en un segundo plan quinquenal, vimos el primero en el primer gobierno, que va a estar pura y exclusivamente dedicado al sector ganadero agropecuario, ¿sí? ¿Por qué? Porque también Perón, en materia internacional, creía que Argentina podía aportar, ¿sí?, o podía pertenecer a lo que se conoció como el Plan Marshall. Si alguno de ustedes nunca escuchó esta palabra, el Plan Marshall tiene que ver con un incentivo económico para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué país va a ser el que lleve adelante el Plan Marshall? ¿Cuál se imaginan ustedes? ¿Qué país será? En la reconstrucción de la guerra a Europa. ¿Qué país va a tener la espalda económica para decir, yo voy a subvencionar y voy a prestar dinero para que Europa se reconstruya? Estados Unidos. Exactamente. Estados Unidos va a ser el que va a llevar adelante esta política, ¿sí?, para ayudar a la reconstrucción agrícola de la famosa Comunidad Europea de Estados, ¿sí?, esta, digamos, lo que hoy conocemos como la Unión Europea, antes era la Comunidad Europea de Estados, en el momento fue la Comunidad del Hierro, del Carbón y del Acero, la famosa CECA. Posteriormente se va conformando después la independencia de demás estados europeos. Perón creía que Estados Unidos iba a permitir que Argentina aportara con exportaciones a esa reconstrucción, lo cual si pudiéramos entrar, nos iba a entrar muchas divisas. ¿Qué creen que dijo Estados Unidos? No es por acá, muchachos, esto es parte nuestra, la cuota argentina es mínima, en este caso no nos hace falta, entonces se resiente la economía agrícola ganadera que ya venía con ciertos problemas. Obviamente caen los productos primarios, cae el precio de la materia prima y el que debía sostener todo ese déficit era el IAPI, ¿sí? ¿Recuerdan que era el IAPI? Que lo vimos en el primer plan quinquenal, el Instituto Argentino para la Producción del Intercambio. Toda esta crisis, ¿sí?, que obviamente va a afectar, ¿sí?, a este nuevo sector industrial que venía en puja, va a hacer que comience a desatarse un proceso inflacionario, ¿sí?, de a poco. Obviamente en ese momento también hay muchas sequías en el país y que no ayudan al sector agrícola ganadero, y esto va a tener otro punto más cuando Perón va a tomar una decisión drástica. Va a decir, bueno, hasta acá llegamos con la expansión y el crecimiento. Perón va a decir, a partir de ahora tenemos que parar con la distribución como la veníamos haciendo, porque ustedes recuerden que la distribución que estaba haciendo el general en el primer gobierno tenía que ver con que al llegar a las clases obreras a tener mayor crecimiento económico y mayor salario, se van dando lo que se conocen como los saltos sociales, ¿sí? La clase obrera, siempre clase media-baja, empezaba a subir escalones en la escalera social y se empezaba a establecer lo que se conoce en sociología como la estratificación social. De alguna manera, ese piso al cual había llegado la clase obrera, que había sido dignificada como persona humana en el trabajo, le daba otros ingresos y otros salarios. Entonces, con esta crisis, esos ingresos y esos salarios se van a empezar a congelar.
se va a quedar un salario fijo, no va a haber convenios colectivos de trabajo, porque Perón va a decir, tenemos que priorizar la estabilidad por sobre el crecimiento. A partir de ahora, como decía Perón, hay que ser más austero y hay que administrar mejor la economía. Por eso, la agricultura, el sector ganadero, van a estar por arriba de la industria. Y quien va a subvencionar todo este crecimiento van a ser los capitales extranjeros. Vuelven los capitales de afuera para subvencionar el crecimiento de la República en este momento de crisis. Acá Perón, ustedes recuerdan que en el primer gobierno vimos que esta cuestión soberana proteccionista nos permitía establecer, si se quiere, una política en materia internacional. ¿De qué orden? Cuando hablamos en la clase pasada de la política internacional, ¿cómo dijimos que se manifestaba el peronismo en cuanto a esa política? ¿Cómo era? Que yo les tiré una famosa frase, ni esto, esto les dije. Entonces, esto es pregunta de examen, ¿sí? ¿Qué política internacional mantenía el Perón en el primer gobierno y cómo se diferenciaba con las políticas de afuera? Yo les conté en la clase pasada que afuera había un marco ideológico internacional. ¿Cuál era? ¿Nadie recuerda? La tercera posición, profe, ni yanquis ni marxistas somos peronistas, decía él. Muy bien, Sofía, muy bien. Ahí vamos. La tercera posición del primer peronismo es fundamental para entender la política doméstica. Recuerden que yo siempre les digo, para entender lo que está pasando acá, hay que ver qué está pasando en el orden internacional y quién maneja los hilos del orden global. Ya me imagino que a esta altura se habrán dado cuenta que los presidentes no son los más importantes, sino que atrás hay poderes mucho más importantes que terminan tomando las decisiones. Y cuando los factores importantes o empresas transnacionales o empresas financieras lo deciden, pueden haber golpes de Estado, ¿sí? Sobre todo golpes financiados para diferentes cúpulas militares para cambiar el orden ideológico. Bueno, esto, en el proceso de la Guerra Fría, como bien dice Sofía, que teníamos la tercera posición, ni yanquis, ni marxistas, ni de Estados Unidos, ni capitalistas, ni la Unión Soviética, ni colectivistas, ni comunistas. Solamente peronistas, que pendulaba, ¿sí?, entre una vertiente y la otra. Más allá de nosotros, como argentinos, formar parte del continente americano. ¿Se entiende esto, no? ¿Sí? Ahora bien, con este segundo gobierno, la tercera posición va a empezar a pendular más para el lado occidental. Ya no va a ir tanto pendulando, sino que se va a acercar más al lado occidental. ¿Y por qué se va a acercar más al lado occidental? ¿Por qué creen ustedes? Por el tema de la ayuda económica que podía venir del país del norte, vendríamos a decir. Exactamente, Héctor fue, ¿no? Hernán, perdón. Exactamente, Hernán. Justamente quien tenía la vara alta y quien la sigue teniendo, ¿sí?, en ese aspecto, sí, Horacio, justamente después de la Segunda Guerra, Estados Unidos tiene el caudal económico para poder decidir, ¿sí?, la gobernanza mundial en materia económica financiera, ¿no? Por eso después de Bretton Woods, las conferencias del 44 y 45, donde se forma el FMI, el Banco Mundial y a la postre el GATT, que es lo que se conoce hoy como OMC, Organización Mundial de Comercio, toda esta estructura económica financiera es justamente organizada por Estados Unidos. Entonces Perón va a ver, bueno, necesitamos divisas, necesitamos comprar. Uno de los primeros que nos tenemos que acercar y tenemos a Estados Unidos. Perón entiende que Argentina tiene que tener buenos vínculos con Estados Unidos para que Estados Unidos financie parte del crecimiento argentino. No solamente van a venir capitales estadounidenses, van a volver a entrar capitales ingleses y británicos para financiar cierta parte de la economía. Toda esta reestructuración del segundo plan quinquenal va a tener que ver con esto que estamos charlando. Tiene que recuperar el sector rural, volver a que el sector rural tenga, ¿sí?, esa rentabilidad que había perdido en los primeros años. Y esto va a redefinir, lo que yo les dije hoy, todo el gasto público, todas las políticas públicas. Tanto subsidios como pre-subsidios se van a congelar,
los salarios también se van a congelar, la distribución va a disminuir, la expansión va a parar, se va a priorizar, como yo les dije, la estabilidad y el crecimiento de abajo hacia arriba, y para ese crecimiento los capitales van a poder incorporar nuevas maquinarias, ¿sí? Como tractores, camiones, automóviles y demás, solamente para la producción de la recuperación del sector del campo. Por eso, este segundo plan quinquenal está totalmente dedicado a esa recuperación agrícola ganadera como política de desarrollo. Ahora bien, en este orden, va a aparecer otro foco de conflicto importante, que va a tener que ver nada más y nada menos que con el sector petrolero. ¿Por qué digo esto? Porque, como nosotros ya hemos visto en la primera presidencia, en esta cuestión de la estatización, ¿sí?, de los recursos naturales, Perón va a entender que con esta crisis interna, ¿sí?, YPF va a empezar a ser deficitaria, ¿sí? YPF no va a poder soportar los cambios, ¿sí?, de la crisis doméstica y va a necesitar, ¿sí?, si se quiere, más inyección del capital extranjero o del capital foráneo. Esto va a ser muy duro en los debates del Congreso porque, como nosotros ya hemos visto, va a tocar el tema de la soberanía nacional de los recursos naturales. Y como ya hemos visto de la Constitución del 49, los recursos naturales eran soberanos y estatales. Los recursos energéticos fundamentalmente. ¿Qué va a hacer Perón? Va a decir, bueno, necesitamos volver a crecer, YPF está siendo deficitaria, necesitamos capitales extranjeros y va a intentar firmar un contrato con la Standard Oil estadounidense / holandesa, bueno, hoy Países Bajos, / británica, para explotar y explorar petróleo en el sur de la República. Esto va a ser terriblemente criticado por la oposición, fundamentalmente por un tal Arturo Frondizi, que a la postre vamos a ver quién fue, miembro de la Unión Cívica Radical, quien va a decir que Perón estaba traicionando al movimiento peronista, él siendo radical decía, Perón está traicionando el movimiento peronista, y está traicionando los principios de la cláusula soberana de los recursos naturales y está traicionando la Constitución promulgada por el mismo peronismo. Eso trae un escándalo en el Congreso fenomenal, ¿sí? La incapacidad de YPF era verdad, era deficitaria. Pero el tema de firmar contratos con empresas petroleras para extraer petróleo rozaba la cláusula de la soberanía. Es así como, ante esta coyuntura, ¿sí?, el general, de alguna u otra manera, en cuanto a la independencia económica, decide, si se quiere, dejar este proyecto de lado, pero ya gran parte de la oposición empezaba a darse cuenta que gran parte de las políticas peronistas de este segundo gobierno no daban resultado. Hasta ahí un lado, ¿sí?, el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, el enfrentamiento con el Congreso, con parte del Congreso y parte de la oposición, y nos queda un tercer factor o una tercera institución. ¿Cuál sería? La Iglesia. Exactamente, como bien dice Hernán, la Iglesia Católica sería el tercer foco de conflicto y el definitorio de lo que va a venir. Resulta ser que, como yo les dije hoy, la cuestión del peronismo o la cuestión del liderazgo, el líder, empezaba a imbuir a la doctrina justicialista, de diferentes componentes y matices, si se quiere, del orden social eclesiástico. ¿Por qué? Porque si bien Perón tuvo un buen vínculo con la Iglesia Católica en el primer gobierno, en el segundo gobierno Perón va a decir la Iglesia se está metiendo por demás en lugares que son de la estructura peronista. Por ejemplo, con los niños, con la juventud, con las mujeres, en el tema del matrimonio. Entonces Perón acá, si se quiere y se puede hacer un paralelismo histórico con otro líder histórico, valga la redundancia, Perón toma algunas decisiones y algunas acciones que había tomado Roca, ¿se acuerdan? En su primer gobierno, contra la Iglesia Católica. Porque Perón va a decir, el justicialismo, esperen que entró alguien y tengo que aceptar.
Perón va a decir, el justicialismo, ¿sí?, además de ser la doctrina oficial de la nación, como vimos hoy, y además de entronizar a Eva como jefa espiritual, también es un movimiento religioso. Entonces la iglesia dice, no, pará, ¿cómo movimiento religioso? Así es, el peronismo también es un movimiento religioso. Y a partir de ahora el peronismo va a decidir quién es cristiano peronista y quién no es cristiano peronista. Esto para la iglesia fue aterrador. A partir de acá la iglesia, imbuida de un odio que lo venía tolerando, porque la iglesia aborrecía la figura de Eva Perón. Esto hay que decirlo claramente. Para la iglesia la figura de Eva Perón era ver al diablo, ¿sí?, en esa versión femenina, reaccionaria y combativa. De hecho, Eva en muchos discursos fustiga duramente a la iglesia, ¿sí?, además de denunciar los abusos y toda la corrupción. Eva era la que llegaba más que nada. Entonces, Eva estaba juntando, si se quiere, una acción a futuro, porque ocupaba espacios que eran históricamente de la iglesia, y la iglesia no lo podía soportar. Obviamente, como yo les dije hoy, después de la muerte de Eva, la iglesia vuelve a ser reaccionaria contra el general, y acá, ¿sí?, también no olvidemos que al tocar a sectores de la iglesia, también se van a fracturar más sectores de las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué se van a fracturar más sectores de las Fuerzas Armadas? Porque cuando hablamos de la Revolución de los Coroneles de 1943, ¿sí?, este golpe dentro del golpe, que era la década infame, recuerdan que había dos alas, yo le dije, de las Fuerzas Armadas. Los nacionalistas clericales y los liberales anticlericales. ¿Bien? Bueno, la facción nacionalista clerical tampoco le va a perdonar a Perón meterse con la iglesia. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Está siendo claro cómo se va descomponiendo el vínculo? Esto va a producir que Perón lleve adelante un montón de políticas contrarias y reaccionarias contra la iglesia. Aparece la ley del matrimonio, del divorcio vincular. Le saca a la iglesia el tema de la cuestión de la famosa sociedad conyugal. Asimismo, ¿sí?, se dan de baja muchos feriados católicos, ¿sí? También se deroga de alguna manera lo que es la enseñanza religiosa en las escuelas, se suprime el cargo de director, ¿sí?, de enseñanza religiosa también en las escuelas privadas, de alguna manera se suprimen los subsidios que el Estado le daba a la iglesia, y fundamentalmente, que es un golpe bajísimo para la iglesia, se le deroga la exención de impuestos, porque la iglesia, ustedes saben, no pagaba impuestos. Entonces, van a tener que pagar tasas, van a tener que contribuir al Estado, van a tener que contribuir a las instituciones, van a tener que pagar tasas al fisco, ¿sí? De alguna manera, también el peronismo empieza a decir, o a prohibir, mejor dicho, las movilizaciones de la Iglesia Católica, ¿sí? Se van a empezar a confiscar bienes de la iglesia, y un golpe de efecto va a ser llevado adelante por la CGT, que va a proponer reformar la Constitución Nacional para separar definitivamente la iglesia del Estado. A partir de acá, la iglesia va a entender que la única manera de pelear directamente contra Perón va a ser formar un partido político. Y se va a empezar a formar el Partido Demócrata Cristiano. Con todas estas leyes de exenciones, de limitaciones de jornada, de limitaciones de procesiones, de que tenían que pagar impuestos, de sacar la educación religiosa obligatoria, del divorcio vincular. Se va a querer establecer la separación definitiva entre la iglesia y el Estado. Esto va a llevar a lo que se conoció en el año 1955, ya hemos avanzado, al 11 de junio, la famosa procesión Corpus Christi. Esta famosa procesión Corpus Christi es totalmente en contra del gobierno de Juan Domingo Perón y desafía las prohibiciones que yo les dije recién con respecto a la aglomeración, ¿sí?, y a las procesiones que llevaba adelante la Iglesia Católica. Se juntan los socialistas, se juntan los comunistas. Ustedes fíjense el arco opositor que había generado Perón con todas estas políticas, tan heterogéneo, que obviamente que se juntaban para poder terminar con su gobierno, para después volver a separarse y odiarse mutuamente, ¿sí? Se hace una gran movilización de esta Corpus Christi entre Recoleta y Plaza de Mayo, al grito de ¡Viva Cristo Rey! Obviamente, esto tenía que decir que para la iglesia, el único Cristo, el único dogma era la cuestión de la Iglesia Apostólica Romana, que el peronismo no era ningún cristianismo, que el peronismo va a ser el hereje que hay que combatir.
y acá ya se configura un odio visceral contra el peronismo. Porque lo que viene a continuación, ¿sí?, después de esta movilización, es una reacción de todos los movimientos peronistas de prender fuego muchas iglesias, de atacar muchos templos, de atacar partidos opositores como la sede de la Unión Cívica Radical, la sede del Partido Socialista. Las fuerzas de choque del peronismo salen a la calle, como se dice vulgarmente hoy, a copar la parada, ¿sí? Se producen muchas escaramuzas y esto ya, ¿sí?, fíjense la fecha, 11 de junio del 55, le da como la excusa a las Fuerzas Armadas para llevar adelante un golpe de Estado. Es así que en este proceso político, el 16 de junio, se produce la barbarie. La verdad que lo que pasa en el famoso bombardeo de Plaza de Mayo de junio de 1955 es uno de los actos más barbáricos de las Fuerzas Armadas en contra de su pueblo en ese momento. Ya vamos a ver después la dictadura, ¿no? Las dictaduras. Ya igual hemos visto algunas. Pero hasta ese momento, la Fuerza Aérea y la Marina, que eran los dos entes, si se quiere, las dos fuerzas que odiaban visceralmente a Perón, llevan adelante un golpe de Estado. La Fuerza Aérea bombardea Casa Rosada, bombardea Plaza de Mayo, y hay más de 300 muertos y más de 600 heridos. La primera vez que las Fuerzas Armadas utiliza bombas, las utiliza contra su propio pueblo. Porque más allá del odio visceral a Juan Domingo Perón, a la Fuerza Aérea no le tembló el pulso para bombardear una plaza llena de gente. Es así, como yo les dije recién, que este golpe es tremendo para la sociedad. Y si bien Perón salió ileso porque se pudo refugiar a tiempo, la cantidad de víctimas mortales superó, como yo le dije, los 300, igual que los heridos superaron los 600. La verdad que ver las imágenes del bombardeo de Plaza de Mayo, incendiada, micros de niños incendiados por las bombas de la Fuerza Aérea Argentina, son realmente repudiables y tremendas, ¿no? Esto lleva a que el conflicto claramente se radicalice aún más y a partir de acá no va a haber vuelta. Si bien después de esto Perón da un famoso discurso y dice que la revolución peronista había terminado y que él asumía como presidente de todos los argentinos y también de los opositores y quería llevar calma, ya el odio estaba instalado. Es más, Perón también ofrece a último momento bajarse de la candidatura, bajarse como presidente, renunciar, y ahí la CGT pide una movilización masiva aún más para que Perón no haga esto. Parece ser que hay una nueva movilización en apoyo al general, donde vuelve a haber muchas escaramuzas, ¿sí?, con muchos civiles armados. Hay más muertes en Plaza de Mayo después de este bombardeo perverso. Y definitivamente Perón cambia el enfoque. No va a apostar más por lo pacífico, ni va a querer renunciar. Da un famoso discurso, que es un discurso de guerra muy conocido, pero yo les puse un extracto nomás, para que tengan en cuenta la violencia del momento y hacia dónde se había radicalizado el conflicto. El famoso discurso bélico de Perón dice: a la violencia le debemos de responder con una violencia aún mayor. Cuando uno de nosotros caiga, caerán 5 de ellos. Hoy comienza para nosotros una vigilia en armas. Es lo que se conoció como la famosa proclama del 5 por 1. Cuando caiga uno de ellos, cuando caiga uno nuestro, caerá en 5 de ellos. Acá estaba declarada la guerra total. Definitivamente, un mes después, el 16 de septiembre, se configura el golpe definitivo que va a derrocar a Juan Domingo Perón y va a derrocar el orden democrático. Las sublevaciones empiezan en Córdoba a través del general sublevado, nacionalista y clerical Eduardo Lonardi, que lleva adelante la gestión desde Córdoba, pasando por La Pampa, pasando por Santa Fe hasta la provincia de Buenos Aires, y finalmente, ¿sí?, Perón es rodeado por toda esta ala nacionalista, ¿sí?, antiperonista ferviente, que le va a exigir la renuncia, y que si Perón no se iba del gobierno, tanto Lonardi había amenazado con volver a bombardear Plaza de Mayo, y un tal Isaac Rojas, que ahora vamos a ver quién es, que era vicealmirante de la Marina, había prometido que si Perón no se iba a bombardear la destilería de YPF de La Plata.
Como Perón no creyó que iban a llegar a tanto, Isaac Rojas da la orden de bombardear ciertos sectores de la destilería sin que la destilería se prenda fuego ni que explote, ¿no? Pero era para demostrarle que estaban dispuestos a implosionar una ciudad. Es así como Perón dice, no quiero derramar más sangre, ¿sí? Se va del gobierno y es derrocado. Es ayudado a exiliarse, primero en Paraguay, después en República Dominicana, en Santo Domingo, y posteriormente el exilio definitivo hacia Puerta de Hierro en Madrid, que lo exiliará de la política argentina durante más de 17 años. ¿Qué nos decía Lonardi antes de iniciar esta sublevación? Señores, vamos a llevar a cabo una empresa de gran responsabilidad. La única consigna que les doy es que procedan con la máxima brutalidad. Imagínense lo que fue el derrocamiento de Juan Domingo Perón. La brutalidad ya había sido hecha con las bombas en Plaza de Mayo con la muerte de más de 300 civiles. Bien, acá finaliza la unidad 5, con el derrocamiento de Juan Domingo Perón. Ya inmediatamente pasamos a la unidad 6. Esta unidad 6, ¿sí? Ahora, después, seguramente mañana pasado, ya les mando el power de la unidad 5, así manteniendo todos los powers. Esta unidad 6, no sé si alguno de ustedes tiene el programa en la mano, se va a llevar a cabo, ¿sí? En lo que se conoció como golpes y proscripciones a los partidos políticos. Acá empieza una era de proscripción definitiva al peronismo, de antiperonismo, ¿sí? Y de eliminación de todo vestigio peronista. El golpe de esta revolución libertadora, como se autodenominó, cada golpe militar, recuerden que tiene una autodenominación, ¿sí? En este caso, la revolución libertadora, que un gran académico historiador diría la revolución fusiladora, va a llevar adelante una empresa realmente brutal. Van a ser años, ¿sí? Como bien dice el programa, de proscripciones, de golpes militares, de golpes democráticos, pero con la ausencia total del peronismo, tanto sea en la calle como en el sufragio, porque se va a proscribir prácticamente el partido. Ahora bien, esperen que voy hacia allí. Quiero ver si puedo levantarlo, el power. Vamos a ver si arranca. Ahí se ve, ¿sí, no? La unidad 6. Sí, sí. Perfecto. Sí, ahí se ve. Bárbaro. Es así como yo recién les venía diciendo, ¿sí? Que en este golpe de Estado, el primero que se subleva y que lleva adelante las fuerzas desde Córdoba hasta la provincia de Buenos Aires y hasta la capital federal, es el general Eduardo Lonardi. El general Eduardo Lonardi va a asumir muy poco el gobierno, va a ser uno de los representantes primarios, si se quiere, de la Revolución Libertadora, que finalmente va a asumir en septiembre, ¿sí? Como presidente de facto de esta revolución. El gobierno de Lonardi va a durar muy poco, aproximadamente 60 días. ¿Por qué? Porque si bien converge todo el abanico antiperonista, ¿sí? El componente más recalcitrante civil, militar y eclesiástico en contra, ¿sí? De las facciones peronistas, va a proponer, si se quiere, una alianza con el sindicalismo. Y acá volvemos a la fractura interna de las Fuerzas Armadas. Porque Lonardi va a querer gobernar de facto, pero con la anuencia de los sindicatos. Lonardi va a decir, no podemos hacer desaparecer de golpe al peronismo, ni podemos hacer desaparecer todo lo que logró el peronismo. Mucho menos sacarlo, ¿sí? De lo que sería la conciencia, ¿no? De la clase trabajadora. Entonces Lonardi, ¿qué dice? Ahí está. Tenemos que tratar de llevar adelante la política, ¿sí? Que se estaba estableciendo, pero sin Perón. Entonces ahí Lonardi dice, yo me puedo hacer cargo de eso si convoco a los sindicatos y convoco a algunos partidos políticos para poder formar un gobierno de facto que definitivamente podría ser de transición, pero ya sin Perón. Es por eso que decide reeditar la vieja alianza, ¿sí? De militares, nacionalistas y dirigentes sindicales, como yo les venía diciendo, y lanza la famosa frase en un discurso que dice ni vencedores ni vencidos. Y en otro famoso discurso, Lonardi lo empieza diciendo, mis hermanos los trabajadores. Para la ala más recalcitrante
de la revolución libertadora / fusiladora, esto no va a ser posible. Como yo les dije recién, hay un personaje que se llama Isaac Rojas, que es el que quiso bombardear la destilería, el vicealmirante, que era su vicepresidente. Le va a decir, no, Leonardi, la revolución libertadora va a querer liberar, por eso es libertadora, ¿sí?, a la sociedad de lo que ellos llamaban el tirano prófugo. Entonces, Isaac Rojas hace un golpe dentro del golpe y le dice a Leonardi que sus ideas no tenían nada que ver con esta revolución y lo destituyen a los 60 días. El 13 de noviembre va a asumir un nuevo presidente, de facto, que sí va a venir con todo el aparato represor a liquidar cualquier vestigio peronista, o de la clase trabajadora, o de los sindicatos, o de los gremios. ¿Sí? Va a reprimir cualquier circunstancia que lleve el nombre de Perón o el nombre de Eva, o que muestre algún símbolo de Perón o de Eva. ¿Sí? Empieza el problema de desperonización total de la sociedad argentina. La revolución libertadora propia destituye a Leonardi por estas ideas que ellos decían pseudodemocráticas y se proponen formar una junta consultiva. Esto es idea de Isaac Rojas. Isaac Rojas dice, como lo vamos a sacar a Leonardi y queremos desperonizar absolutamente la sociedad y la república, vamos a formar una junta consultiva nacional y vamos a convocar a los partidos políticos de vieja data. Es acá cuando uno de los partidos políticos egregios, como la Unión Cívica Radical, se suma a esta Junta Consultiva Nacional junto al Partido Socialista. Asimismo va a estar el Partido Demócrata Nacional, algunos vestigios del Partido Demócrata Progresista, el Socialismo Independiente. Todo lo que eran oposición a Perón van a formar parte de la Junta Consultiva. ¿Excepto quiénes? ¿A quién dejaron afuera? ¿Quién se imagina? Al peronismo. No, claro, eso es una... claro, sí, Lucas, sí. Eso es lo que se propone, obviamente, desperonizar. No hay nada de peronismo. Pero me refiero, ¿qué partido político que apoyó el golpe, que yo les dije recién, miren, hasta están estos también, no va a formar parte de esta junta consultiva? ¿Cuál era el enemigo acérrimo de los fuera del peronismo? ¿Cuál era el enemigo acérrimo de las Fuerzas Armadas nacionalistas? ¿El partido religioso? No, al contrario, Hernán. Acá va a estar con toda la iglesia. Acá van a estar todos juntos. Hay un partido que lo van a sacar. El Partido Comunista. El Partido Comunista va a ser echado de esta Junta Consultiva Nacional, porque recuerden el anticomunismo que marcaban todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, independientemente de las vertientes. Pero el Partido Comunista había apoyado el derrocamiento de Perón. Esto es lo que yo recién decía para que les quede más claro. Chau, Partido Comunista. Porque recuerden que volvemos al contexto internacional, ¿sí? Ya acá la República Argentina más alineada al occidentalismo cristiano, bajo la égida de Estados Unidos, en contra de lo que va a ser el comunismo soviético, ¿sí? Ya acá Argentina ya se vuelca más, ya no existe más la tercera posición. Argentina acá empieza a estar bajo el ala estadounidense, propiamente dicho. Y va a reprimir todo lo que tenga que ver con el comunismo. Y Estados Unidos va a financiar eso. Ya lo vamos a ver en su momento. Esta Junta Consultiva Nacional, como yo les dije, va a estar formada por grandes partidos políticos, fundamentalmente por la UCR, que era la que tenía gran caudal de votos. Y esto sí hay que remarcarlo, porque esto va a provocar una fractura, una nueva fractura en la Unión Cívica Radical, que ahora vamos a ver. Es así como yo les venía diciendo que Isaac Rojas destituye a Leonardi y asume ni más ni menos que Pedro Aramburu. Acá sí vamos a ver un gobierno totalmente de facto antiperonista, ¿sí? Como yo, es la parte del ala más dura, liberal, ¿sí? Como yo les contaba recién, este proceso de desperonización va a tener un motor de decretos ley, que no tiene valor porque son de gobiernos de facto, ¿sí? Donde se va a prohibir las imágenes, los elementos, nombrar a Perón y va a ser causal de detención y de encarcelamiento, ¿sí? La persecución absoluta a los partidos políticos peronistas, a los sindicatos, se va a proscribir el peronismo como partido político, se le va a sacar la personalidad jurídica a la CGT y a cualquier asociación gremial que tenga que ver con el peronismo, también con el comunismo, obviamente. Se va a disolver el Congreso, muchos partidos políticos van a ser también hostigados, excepto los que formaban parte de la Junta Consultiva Nacional, y van a empezar a generar todo un caldo de represión y persecución para poder
eliminar, como ellos le decían, el germen de la sociedad peronista. Cristian, Ahí lo ven en la foto a Aramburu, y del lado, a su derecha, lo ven al vicealmirante Isaac Rojas, su vicepresidente, que es el que pergeñó el bombardeo a la destilería de la Ciudad de La Plata, y que es quien bombardeó también, en cierta parte, ciertos sectores de la ciudad. Y que es el que pergeñó también, si se quiere, el golpe dentro del golpe para sacarlo a Leonardi. Fíjense lo importante que tenía Isaac Rojas en este gobierno de facto. Cristian, Hernán. una consulta. En este periodo hubo fusilamientos de aquellos militares que no estaban en ese ala. Hernán, vamos a eso exclusivamente ahora. Vamos a eso. Perdón. No, al contrario, gracias por traerlo, porque a mí yo no quiero hacer un monólogo, ojalá me pudieran interrumpir más y participar más para que esto no sea, a mí no me gusta escucharme mucho, pero bueno, estamos en la faceta previa a esto que vos estás contando. Esto va a desembocar justamente en esto que ahora vamos a ver. Así como bien dice Hernán, se va generando, ¿sí?, todo un momento de represivo muy fuerte a todo lo que era peronista, y también, entre paréntesis, a partir del gobierno de Uriburu, en el año 1956, la República Argentina pide su primer préstamo al FMI. A partir de acá, Argentina quedará hasta la actualidad ligada a las deudas impagables con el Fondo Monetario Internacional. Nuestro ingreso es en 1956 bajo la dictadura de Pedro Aramburu. Flaco favor nos hizo esta dictadura con el tema del FMI. Cierro paréntesis. En este proceso, además de desperonizar todo lo que había y de eliminar cualquier vestigio del peronismo, ¿sí?, la Revolución Libertadora, ¿qué va a decir? Ustedes recuerdan que en el primer peronismo se sancionó algo de gran importancia, que cambió definitivamente el enfoque, si se quiere, jurídico de toda la sociedad. ¿Qué fue lo que se sancionó en 1949? Que lo venimos hablando en cada clase, lo hablamos bien la clase pasada y lo venimos comentando ahora de manera, algunos pincelazos hemos dado al principio. En 1949, ¿qué se promulga y qué se sanciona? La Constitución. Muy bien, Hernán, la Constitución peronista del año 49. ¿Qué creen que va a ser la revolución libertadora fusiladora con esta Constitución? ¿Qué se imaginan? Y la va a querer La va a modificar. derogar. Exactamente. Horacio, después va a haber una reforma, pero principalmente lo que va a ser la revolución fusiladora es en base a lo que hemos visto. ¿Recuerdan cuando hablamos que cada gobierno de facto se alegaba a los poderes revolucionarios? Desde aquella nefasta acordada de la época de Mitre hasta acá, pasando por la acordada de la década del 30 de Uriburu, esa doctrina de la revolución triunfante vuelve a aparecer en el gobierno de facto de Uriburu, y en base a esos poderes revolucionarios que nadie les dio, se arrogan la potestad en representación de la patria y el pueblo de derogar la Constitución de 1949, la Constitución que más derechos sociales y económicos basadas en el constitucionalismo social abarcaba en su integralidad al individuo y al trabajador, va a ser derogada y va a ser reimplantada la Constitución Liberal de 1853-60 con todas las reformas siguientes. Llámese la del 66 o la del 98, ¿sí?, de fines del siglo XIX. Definitivamente se deroga, ahora vamos a ver qué capítulos específicamente, pero casi en su totalidad esta Constitución deja de existir. Y asimismo, también se va a derogar cualquier vestigio de esta Constitución en las constituciones provinciales. ¿Recuerdan cuando vimos las autonomías provinciales? ¿Cada provincia tiene potestad para dictar su propia Constitución? ¿Sí o no? Sí. Bien. Sí. ¿El gobierno tiene derecho como unidad de este Estado a cambiar la Constitución o a reformársela? No. No, mientras respete ciertos parámetros troncales, ¿no? Bueno, el gobierno de facto también elimina de un plumazo todas las constituciones provinciales.
sobre todo las que pregaban o auguraban sobre más derechos a los trabajadores. Ante esta situación coyuntural de enorme gravedad para la población, se empiezan a ejercer algunos sublevamientos, ¿sí?, de algunos militares que todavía quedaban a favor del peronismo. Llámese el general Juan José Valle, el general Raúl Tanco, que van a conformar una pequeña guarnición, y acabamos a lo que comentaba Hernán hoy, y van a sublevarse a este gobierno de facto de la Revolución Libertadora, a este gobierno de facto de Aramburu, se van a alzar en armas en La Pampa, en Córdoba y en la provincia de Buenos Aires, pero lamentablemente la sublevación no va a estar bien coordinada, ¿sí? Va a flaquear en muchas partes de la organización y va a ser sofocada y va a ser duramente reprimida. Es así como esa sublevación que vemos a la imagen del general Juan José Valle, ¿sí?, aliado y fiel peronista para la época, como Raúl Tanco, como les decía recién, que son los que llevan adelante esta revolución, van a ser detenidos y van a ser fusilados. Ellos dos junto a 6 militares más pro-peronistas. Asimismo, esta sublevación también contó con un componente civil y obrero. Van a ser secuestrados los civiles y los obreros y van a ser fusilados en los basurales de José León Suárez. Estos fusilamientos fueron muy conocidos, sobre todo por un libro que escribió Rodolfo Walsh, Operación Masacre, no sé si alguno lo escuchó nombrar. Rodolfo Walsh fue periodista y también fue miembro de la agrupación Montoneros, que es un famoso libro que cuenta de forma detallada cómo fue el secuestro y el fusilamiento. O sea, la revolución, por eso también se le llama Revolución Libertadora / Fusiladora, vuelve a poner la pena de muerte como una cuestión cotidiana en la República Argentina. Esto lo retrata muy bien Rodolfo Walsh en Operación Masacre y en esa famosa entrevista del fusilado que vive. Juan Carlos Libraga, uno de los fusilados de José León Suárez, logra escaparse y es quien le cuenta personalmente la historia a Rodolfo Walsh para que él la plasme en el libro Operación Masacre. Esto es hoy a lo que se refería Hernán con el tema de las sublevaciones y de los fusilamientos, y ya esto nos marca cuál era el componente de la dictadura de Aramburu. Nada que ver al intento de conciliación que en algún punto intentaba Lonardi con este acuerdo, ¿sí?, general, que tampoco fue tenido en cuenta. Ahora bien, después de este proceso nefasto, de estos fusilamientos, para el año 1957, ¿sí?, fines del 56, mejor dicho, se va a producir, como yo les dije hoy, una ruptura en el seno de la Unión Cívica Radical. Una ruptura más. La Unión Cívica Radical nos acostumbra históricamente a que siempre se divide, ¿no? Que siempre es un momento tan heterogéneo, que siempre se divide. Que se dobla, pero que no se rompa, decía Hipólito, ¿no? Se dobló, se rompió y demás la Unión Cívica Radical. En este momento había 2 líderes en la Unión Cívica Radical que tenían una postura pro-militar y otra pro-democrática y de conciliación con el movimiento peronista. Por un lado tenemos a Ricardo Balbín, ¿sí?, que recuerden que había sido el candidato que perdió contra Perón, que proponía, como líder de la Junta Consultiva Nacional, proponía eliminar cualquier vestigio del peronismo. Balbín era muy duro, ¿sí?, y por eso se alía más al gobierno de Aramburu. Y del otro lado estaba Frondizi, que recuerdan que iba como vicepresidente en la fórmula con Balbín contra el peronismo. Frondizi decía que él no estaba a favor, obviamente, de la dictadura y que había que generar un movimiento que contenga el peronismo o que lo incluya, pero no que lo reprima. Es así como para fines del 56, principios del 57, la UCR se vuelve a fracturar en 2 bandos. Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Ricardo Balbín, y la Unión Cívica Radical Intransigente, la famosa UCRI, liderada por Arturo Frondizi. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Bien. En este contexto, para el año 57, y en base a lo que había sido la derogación total de la Constitución peronista, la Revolución Libertadora / Fusiladora empieza a entender de que algo tenían que hacer con la cuestión social, como ellos le llamaban despectivamente.
Y es así como van a convocar a una famosa reforma, o lo que se conoció como la reforma de la Convencional Constituyente del año 57, que va a reformar algunos capítulos y algunos artículos de la Constitución Nacional liberal que se había reimplantado. Obviamente esta convención constituyente carece de legitimidad jurídica porque es convocada por un gobierno de facto. Y es convocada no siguiendo el proceso de reforma constitucional que establecía el artículo 30, sino que de un plumazo le dicen a los partidos políticos que hay que modificar algunos artículos de la Constitución y que hay que hacer una convención constituyente. Es así como la convención reformadora se junta definitivamente en el año 57. Y ustedes fíjense todo lo que deroga de la del 49. Además de las cuestiones de derechos del trabajador, de la familia, de la obligación primaria, de educación primaria, el tema de la autonomía universitaria que había sido lograda en la reforma del 18, principalmente lo que se deroga es todo lo que tiene que ver con la estatización del comercio exterior, que es lo que había propulsado el primer peronismo con el IAPI. También se deroga toda la cuestión de la soberanía nacional sobre los recursos naturales, energéticos, mineros e hictícolas. Se elimina la cláusula soberana de los recursos naturales vernáculos. Se elimina toda la estatización de los servicios públicos. Es decir, volvemos a un Estado en el cual se iba a sustentar solamente de capital privado transnacional. Volvía ese libre cambio que tanto daño nos había hecho en un punto. Dejábamos cualquier vestigio de industria nacional para volver a ser un modelo exportador solamente de materias primas y destruir la industria vernácula. Asimismo, y a sorpresa de todos, imagino que de ustedes también lo será, la Convención Reformadora sesionó e hizo algunas modificaciones sustanciales a la Constitución Liberal del 53-60 del siglo XIX. ¿Por qué? Porque los sesionantes de mayoría radical, recuerde que el peronismo estaba proscripto y ni siquiera podía participar en el Congreso, empieza a sesionar y empieza a darse cuenta que había que establecer algo para los trabajadores, para que no empiecen a haber más estallidos sociales y más represión sobre eso. Ahí es cuando la dictadura de Aramburu se da cuenta de que es momento, después de estos 3 años furibundos, de pensar en una salida democrática. Obviamente sin el peronismo, pero una salida democrática. Entonces se empieza a pergeniar y se termina promulgando el famoso artículo 14 bis, que si ustedes agarran la Constitución de hoy, con la reforma del 94, obviamente, incluida, 94 del siglo XX, fue la última reforma que tuvimos constitucional, el artículo 14 bis está casi intacto. Pero tiene valor porque fue ratificado y corregido por una convención constituyente democrática. ¿Se entiende, no? El artículo 14 bis se desglosa en 3 párrafos fundamentales: los derechos del trabajador, los derechos gremiales y los derechos de la seguridad social. Ahora ustedes díganme, ¿cómo aparecen estos 3 derechos que le dan tutela jurídica al trabajador cuando habían derogado todos los derechos constitucionales de la reforma del 49? Es algo prácticamente ilógico y contraproducente de la dictadura. Porque si bien ponían el artículo 14 bis, que es el que ustedes pueden leer hoy con algunas modificaciones, es prácticamente el mismo, la idea no era garantizar esos derechos. Era decir, bueno, la Convención Reformadora en dictadura promulgó derechos del trabajador. Y lo importante es que en esa reforma del artículo 14 bis, a través de los gremios y los sindicatos, se establece el derecho a huelga. El derecho a huelga en la Constitución del 49 no estaba. ¿Alguien me puede decir por qué no estaba? ¿Están ahí todavía, no? Porque estaba todo bien con Perón. Los gremios estaban junto al gobierno. Claro, ahí como dice Héctor, porque supuestamente en la convivencia peronista no iba a haber problemas, no iba a haber huelgas. Y las huelgas que hubo en ese primer gobierno, sobre todo, fueron solamente contra empresarios o la famosa patronal, no contra el gobierno.
Por eso se permitieron. Pero recordemos también que en el año 47 la Cámara de Diputados promulga lo que se conoció como el Plan Conintes, conmoción interestado. Que en el caso de que hubiera huelgas masivas o que todo se desproporcionara, que no era la idea, había una ley que le permitía al Ejecutivo entrar como si fuera en un tiempo de guerra para normalizar la situación. Eso no se llegó a establecer. En el año 51 hubo un atisbo de implementarlo, ¿sí? Sobre todo por la oposición que estaba en la calle, 51 y 52, con el tema también de después de la Iglesia Católica y algunos militares nacionalistas, pero no se llegó a promover, no se llegó a activar. Pero tengan en cuenta esto del Plan Conintes. Finalmente se reforma y la Convención Constituyente reforma el artículo, agrega el artículo 14 bis. Y algunas cuestiones después del artículo 67, inciso 11, ¿sí? En los apartados de poder establecer a futuro los códigos de trabajo y seguridad social. Esa fue la famosa Convención Constituyente del año 57 bajo la dictadura de Aramburu, que fue ilegítima desde lo jurídico, pero terminó de promulgar algunos artículos, que después fueron retocados y reafirmados por convenciones democráticas. Ahora bien, saliendo ya para el año 58, Aramburu propuso una salida elegante a la dictadura con la proscripción del peronismo y se van a establecer elecciones. Se van a presentar dos fórmulas, ¿sí? Ustedes fíjense cómo estaba establecido. Aramburu quería que el presidente democrático elegido sea Ricardo Balbín, la Unión Cívica Radical del Pueblo, porque era su, digamos, aliado en esta empresa. Es así que en el año 58 se van a establecer dos fórmulas. Por un lado, la Unión Cívica Radical del Pueblo, como yo les venía diciendo, ¿sí? De Ricardo Balbín y Santiago del Castillo. Y por el otro lado, la fórmula de la Unión Cívica Radical intransigente de Arturo Frondizi y Alejandro Gómez. Van a elecciones, ¿sí? Se establecen y se respetan ciertas prerrogativas electorales. Claramente, vuelvo a reiterar, el peronismo está proscripto, los partidos peronistas están proscriptos, y se vota sin cualquier atisbo del peronismo, lo cual no lo hace una elección democrática. Pero para la dictadura, esto era la mejor salida democrática del momento. Es así como se llevan en febrero del 58 las elecciones, y va a salir, ¿sí?, triunfador la fórmula de la Unión Cívica Radical intransigente al mando de Arturo Frondizi y Alejandro Gómez como presidente. La famosa UCRI va a llegar al gobierno, ¿sí?, con aproximadamente 4.100.000 votos, ¿sí?, lo que sería un 49,50%, mientras la Unión Cívica Radical del Pueblo de Ricardo Balbín va a tener aproximadamente 2,5 millones de votos, aproximadamente es un 31,80%. Lo importante de esto es que en el medio y previo a la elección, el apoyo que tuvo Frondizi lo tuvo desde Perón desde el exilio. ¿Y por qué digo esto? Porque antes de sustanciarse la elección, 2 o 3 meses antes, cuando Aramburu públicamente le da el apoyo a la fórmula de Balbín, Perón sale del exilio y dice: mis fuerzas van a apoyar a la Unión Cívica Radical Intransigente. Entonces la orden era Frondizi el 23. Aquellos que iban a votar, ¿sí?, tenían que votar por la UCRI, porque Frondizi le había prometido a Perón que si él era presidente, iba a levantar la proscripción al peronismo, iba a levantar la personalidad jurídica, le iba a dar la ley de asociaciones profesionales a los gremios, e iba a permitir el activismo del peronismo en la política vernácula nuevamente. Ese era el pacto. Tal fue el pacto que termina ganando la Unión Cívica Radical Intransigente. Pero sí hay que decir algo muy importante. Esta elección tuvo aproximadamente el 25%, 20-21% de votos en blanco, lo cual marca el descontento también de la sociedad, ¿sí?, con el presente político de aquel entonces. Es así como definitivamente asume como presidente ni más ni menos que el famoso intelectual desarrollista Arturo Frondizi.
La verdad que la presidencia de Frondizi es una presidencia muy extraña. Perdonen que use esta palabra, pero es una rareza, porque Frondizi venía con un cuadro académico, intelectual enorme, enorme. De los grandes intelectuales que ha tenido el país, con grandes promesas, ¿sí?, en materia de la producción del desarrollismo. Él era un fanático, si se quiere, del crecimiento interno, de la protección de lo vernáculo y de que la Argentina debía crecer solamente a través de la industria. Por eso, previo a asumir, sacó un famoso libro que se llama Petróleo y Política, donde, en ese gran libro de Frondizi, detalla cómo sería la inserción internacional de la República Argentina a través de un país industrialista y petrolero. En los papeles, la presidencia de Frondizi era muy prometedora. La verdad que entró en un momento donde pudo y debió hacer muchos cambios en materia de política económica. Lamentablemente, Frondizi no va a cumplir mucho sus promesas de campaña. Y uno de los primeros que va a renunciar de su gabinete, ¿saben quién es? Su vicepresidente. Al poquito de asumir, 6 meses, 7 meses, Alejandro Gómez, vicepresidente de Frondizi, decide renunciar a este binomio presidencial. ¿Por qué? Alejandro Gómez era maestro de escuela de Salta, hombre muy humilde, de muchos valores. Decide renunciar porque dice que Frondizi, a los 6 meses de asumir, no había hecho nada de lo que había prometido. Sí, Fernando. Bueno, Fernando, saludos. Pero, vuelvo. Gómez dice, Frondizi no está prometiendo lo que estableció en campaña. El ideal de fondo no tiene que ver con los últimos decretos firmados. Y yo renuncio, no quiero formar parte de esto que para mí me parece una farsa, decía Alejandro Gómez. 6 meses de gobierno. Frondizi se queda sin vicepresidente. Frondizi no decide llamar a elecciones para cubrir la banca, o sea que va a gobernar sin vicepresidente. Tengan en cuenta esto. Ya empieza el gobierno, medio herido de muerte. Si bien proponía toda esta expansión industrial, como yo les decía, y estableció concesiones para los partidos políticos, para modernizar al país y para modernizar también esta cuestión de la nueva política de convergencias, de no persecuciones a la izquierda o al comunismo, ¿sí?, de tener un trato más, si se quiere, lírico, por así decir, con la Iglesia Católica. Ni bien asume, da atisbos de acercamiento al peronismo, ¿sí? Fue la famosa ley de amnistía, ¿sí?, para perdonar a presos políticos del peronismo. Esa tiene que ver con parte de su política de pacificación, ¿sí? Anuló, obviamente, todos los decretos que prohibían el uso de símbolos peronistas, concedió un aumento salarial para la clase trabajadora entre el 60 y el 65%, le da la ley de asociaciones profesionales a los gremios para que puedan tener nuevamente personería jurídica. Pero, si bien arrancó con fuerza, como se dice habitualmente de Frondizi, en un momento empieza a tener diferencias con las universidades. Porque Frondizi, en este, si se quiere, acompañamiento con la Iglesia Católica, le va a dar a la Iglesia la formación de universidades privadas con título habilitante. Y va a empezar a financiar con subsidios a las nuevas universidades privadas. Un golpe terrible a la querida Universidad Pública Argentina. Va a dejar de financiar, ¿sí?, aparte de la universidad pública, y esto le va a generar un nuevo foco de conflicto que va a ser la clase estudiantil. A partir de acá, la clase estudiantil va a ser gran opositora al gobierno de Arturo Frondizi. Porque este financiamiento, de alguna manera, va a correr el eje y va a mostrar otros intereses. Ahora bien, si bien Frondizi tenía como motor
el autoabastecimiento a través de una política petrolera, lo primero que va a hacer es acuerdos, si se quiere, de radicación de capitales extranjeros, ¿sí? Para explotar y explorar petróleo vernáculo. Ahora, ¿no era que teníamos que tener una política industrialista de autoabastecimiento y soberana, y el libro Petróleo y Política iba a ser el leitmotiv? Bueno, no. Ni bien asume, firma contratos con muchos capitales privados para que se hagan cargo del petróleo argentino. Y ahí Frondizi decía, tenemos que dejar las ideologías de lado y entender que es un nacionalismo de fines y no un nacionalismo de medios. Como dando a entender, no importa el medio, importa el fin. Nacionalistas somos, pero importa el fin. Ahora, importa mucho los medios, porque ese fin va a tener que tener en cuenta cómo se forjan y cómo convergen esos medios de inyección de capitales privados para después pagar esos capitales privados que entran. Otro giro importante que da la política económica de Frondizi es cuando elige a su ministro de Economía. Va a pasar a elegir un ministro de Economía que se va a llamar, capaz que alguno lo ha sentido nombrar, un tal Álvaro Alzogaray. ¿Alguno le suena Álvaro Alzogaray? ¿Pero le suena el nombre? Sí. Para mí no. Álvaro Alzogaray, que va a ser un personaje muy importante en este proceso de la historia argentina, fue aquel de la famosa frase hay que pasar al invierno. Capaz que alguno de ustedes la escuchó por ahí dando vuelta. Álvaro Alzogaray va a venir con un recorte feroz a la política económica, va a congelar salarios, va a dar de baja los aumentos que había establecido Frondizi y va a establecer un plan económico mucho más austero. Este plan económico más austero, ¿sí?, que va a llevar adelante Alzogaray, lo va a distanciar obviamente de las clases obreras. Porque Álvaro Alzogaray era parte de la política librecambista. Y se ayorna a esta política que estaba estableciendo Frondizi, ni bien asume, dejando la ideología proteccionista vernácula nacional por una liberal de capitales extranjeros. Álvaro Alzogaray también decide bajar los impuestos, los gravámenes de importación y exportación, para que esos capitales que entran no paguen impuestos. Volvemos a las viejas políticas, ¿sí?, del Partido Autonomista Nacional. La idea era volver a destruir la industria, ¿sí?, que todavía no había vuelto a nacer. Ahí tenemos dos focos de conflicto. Los estudiantes, la clase estudiantil y ahora la clase obrera. ¿Qué dice Perón desde el exilio? Frondizi rompió el pacto. A partir de ahora, Frondizi es un enemigo de la clase trabajadora. Teníamos eso por un lado, la batalla del petróleo por el otro, y también Frondizi rompe ese hilo conductor que tiene la Revolución Libertadora. Porque también lo rompe al ganar y haber dejado de lado también las recomendaciones que Balbín le había dado para que pueda gobernar sin presión militar. Bueno, a partir de ahora, todo empieza a darse vuelta. Frondizi no va a tener más el apoyo de Perón, no va a tener más el apoyo de la clase trabajadora, no va a tener más el apoyo de la clase estudiantil, solamente va a tener el apoyo de la Iglesia Católica, por el tema de las universidades privadas, de raigambre más eclesiástica, como lo que es también, se empezó a forjar todo el derecho canónico y demás, pero en poco tiempo va a tener muchos enemigos. Todo ese ideal, ¿sí?, va a empezar a reconfigurarse. Y van a empezar, si volvemos con la cuestión de ejercer presión sobre la clase obrera, sobre los derechos de los trabajadores, ¿qué puede pasar? Ya vamos a llegar, Horacio, ya vamos a llegar. ¿Qué puede pasar si empezamos a ahogar a la masa obrera de la clase trabajadora? Y empieza a haber problemas. Vienen los piquetes. Reclamo de la gente. Y empieza a haber una revolución industrial de los obreros. Exactamente. Vuelven las masas, como ustedes bien dicen, vuelven las masas, vuelve la clase trabajadora a las calles. ¿Sí? Vuelven los paros, vuelven las huelgas. Ahora sí estaba permitida la huelga, recuerden,
estaba permitida por la Convención Reformadora del 57, que la misma dictadura había establecido. Se empiezan a ocupar fábricas, a ocupar frigoríficos, ¿sí? Y acá empieza toda la represión y la crisis y el estallido social. Ese plan de estabilización que hablaba Frondizi se trastoca a un plan de privatizaciones generales. Y acá entran en escena los militares nuevamente. Va a haber dos alas, ¿sí? Porque como vuelve el obrero a la calle, los militares no van a tener ningún tipo de contemplación y van a volver a reprimir duramente junto con la policía cualquier manifestación obrera estudiantil o cualquier ocupación, como por ejemplo fue la ocupación del famoso frigorífico Lisandro de la Torre, que fue reprimida duramente, ¿sí? Con los famosos tanques en la calle apuntando al frigorífico. Fíjense el nivel de violencia y hostilidad de las Fuerzas Armadas, que volvían a querer a tomar el poder porque veían que Frondizi se le estaba yendo de las manos el control social. Y se produce todo un recrudecimiento, ¿no?, en la clase obrera peronista. Y ustedes recuerdan que yo les hablé hoy del plan Conintes, ¿verdad? ¿Que cuándo se promulgó el plan Conintes que le dije recién? Recién hablamos del plan Conintes. ¿Cuándo fue el plan Conintes que apareció? Les dije que no, que se promulgó. 2020, profe. ¿Quién fue? ¿Agustín? Sí. Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Cómo le va, Agustín? ¿Cómo anda? ¿No te escuché la respuesta? 2020. No, 2020 no, Agustín. Tuvimos pandemia en 2020. Profe, ¿en el 58 era? No. El plan Conintes, la ley, ¿sí?, de esta insurgencia de guerra. Recuerda que plan Conintes significa plan, ¿sí?, de conmoción interna de Estado. Se promulga en 1947, en el primer gobierno de Perón. No se llegó a utilizar, casi se utiliza en el 51, pero no se llegó a utilizar. Se utiliza por primera vez a través de la ley 13.234 en el gobierno de Frondizi. A través de la conmoción interna de Estado, toda huelga, concentración, corte, lo que sea, se reprime de forma militar. Vuelve a haber muertos, se recrudecen más los estallidos sociales y se vuelve a fracturar la ideología nuevamente de las Fuerzas Armadas. Porque la parte de las Fuerzas Armadas va a entender que hay una visión bélica ahora de la política interior. Y van a aparecer dos bandos, los legalistas y los antiintegracionistas. ¿Qué significa esto? Los legalistas van a decir, parte de las Fuerzas Armadas, van a decir, la opinión y la represión de las Fuerzas Armadas es legal. Pero todo tiene un límite. No debemos ni derrocar el gobierno ni romper el orden constitucional. Los legalistas decían eso. En cambio, la antiintegracionista y antiperonista ferviente decía que los militares estaban para romper el orden constitucional si se iba en contra de los valores occidentales y cristianos. ¿Me van siguiendo ahí? Es importante que entiendan estas divisiones dentro de las Fuerzas Armadas porque son muy, muy constantes y van a determinar los procesos políticos. Esta nueva división, ¿sí?, de aguas produce nuevos distanciamientos. A partir de acá, Frondizi deja de tener un poder real y empieza a gobernar, digamos, de manera muy equívoca. Se manda, si se quiere, un error gravísimo en materia de política internacional, gravísimo, digamos, para la concepción de las Fuerzas Armadas, porque para el año 1958, 58 cuando él asume, para el año 1961, ahora sí, hay una famosa reunión de la OEA, ¿sí?, lo que son la Organización de Estados Americanos, ¿sí?, la Organización Internacional Regional a la cual pertenece la República Argentina, que se reúnen en Montevideo. Hay un famoso discurso también que hace el Che Guevara en representación de Cuba,
Y a que no saben que eso le ocurre a Frondizi. Ir a Montevideo a entrevistarse con el Che Guevara. ¿Qué representa el Che Guevara? El comunismo. ¿Cómo? Comunismo. El comunismo. Revolución. Revolución, Comunismo, comunismo, revolución. socialismo. Muy bien. La Cuba socialista de Fidel Castro. En el proceso del gobierno de Frondizi, en 1959, se da la batalla de Bahía de los Cochinos. ¿Sí? Fidel Castro al poder, derrocan la dictadura de Batista y empieza, ¿sí?, el gobierno de Fidel Castro, de los Castro. ¿Qué hace Frondizi? Lo va a visitar a Montevideo al Che Guevara, se entrevista con él y vuelve. ¿Cómo creen que van a tomar eso las Fuerzas Armadas? Mal. Muy mal. Traición. Claro, muy mal. O Sí, sea, mal. encima que se desvió constantemente, termina de abrazar al comunismo. O sea, no había una buena para Frondizi. Bueno, finalmente, ese fue la frutilla que termina de terminar, valga la redundancia. Termina con toda buena intención en principio de Frondizi, pasa en el año 1962. Ese año se reelegían gobernadores y se renovaban las legislaturas. Frondizi, ya presionado por todos los sectores, muy dubitativo, a último momento dice, bueno, para las elecciones de gobernador y de legisladores, voy a habilitar a los partidos peronistas. Que el peronismo pueda votar, bajo la proscripción del peronismo. ¿Qué creen que sucede con las elecciones para gobernadores provinciales y legisladores provinciales y nacionales? Con el levantamiento de la proscripción del peronismo. Y ganan. El peronismo gana en gran parte del país, ¿sí?, excepto en Mendoza, excepto en Córdoba, que ganaría Arturo Illia, excepto en Capital Federal. Pero el peronismo va a ganar en una provincia estratégica. ¿Cuál será? Buenos Aires. Exactamente, Héctor. El peronismo gana en Buenos Aires y quien gana como gobernador es el famoso Andrés Framini, largo dirigente sindical, ¿sí?, obrero textil, uno de los más conspicuos representantes del sindicalismo peronista. A partir de ahora, y a partir de esto sucedido, las Fuerzas Armadas le dicen a Frondizi que tiene que anular todas las elecciones donde ganó el peronismo. Y intervenir federalmente todas las provincias, en donde ganó el peronismo, obviamente, ¿no?, excepto Córdoba y Mendoza, y la capital federal. Definitivamente, el 29 de marzo de 1962, las Fuerzas Armadas toman una decisión trascendental. Deciden derrocar a Arturo Frondizi, tomarlo prisionero y encarcelarlo en la isla Martín García. Termina el gobierno de Arturo Frondizi. Se había ganado muchos enemigos en muy poco tiempo y había traicionado a leales en muy poco tiempo. Todo lo que prometió no pudo cumplir nada, Frondizi. Es derrocado. Ahora yo les hago una pregunta. Otro presidente que va a la isla Martín García como prisionero. Por eso a la isla Martín García se le dice YPF. Porque fue prisionero en Martín García Irigoyen, Perón y Frondizi. A la isla Martín García se le dice YPF. Un chascarrillo académico. Fuera de esto, Alvear también estuvo preso en Martín García, pero poco tiempo. No tenemos presidente. ¿Qué había pasado con el vicepresidente de Frondizi? Renunció. Bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora? Volvemos a las Fuerzas Armadas. No precisamente, Lucas. ¿Qué debía pasar cuando no teníamos presidente ni vicepresidente? ¿Qué se activaba? Que lo vimos en el mitrismo. El poder vuelve al pueblo. Todavía no, Hernán.
¿El Congreso? Ahí vamos, se activaba una ley. ¿Qué ley? La famosa ley de acefalía, ¿recuerdan? No tenemos presidente, no tenemos vice. Se activa la ley de acefalía. ¿Y cuáles eran los rangos sucesorios? ¿Quién debía asumir? El de gabinete. ¿Qué gabinete, Luis? El del ministro que le seguía. ¿Qué ministro? El presidente de la Cámara de Senadores. Muy bien, de la Cámara de Héctor. Senadores. Sí. Muy bien ahí, Damián, el presidente de la Cámara de Senadores. Y si no está el presidente de la Cámara de Senadores, ¿quién debe asumir? El de la Cámara de Diputados. Muy bien, Héctor. Y si no está el de la Cámara de Diputados, ¿quién debe asumir? Falta uno. El de la Suprema Corte de Justicia. Exactamente, de la Corte Suprema, Héctor. La Corte Corte Suprema. Suprema Corte es para las provincias, Corte es para nación. Muy bien. Perfecto. Ese es el rango sucesorio. Ley de acefalía. Acefalía de la República no tenemos ni presidente ni vice. Empieza el mecanismo de sustitución. El presidente de Cámara del Senado no está, diputado no está, Corte. Bueno, acá sí había presidente de la Cámara del Senado. Y quien asume el gobierno en base a ese rango sucesorio es el presidente de la Cámara de Senadores, José María Guido, que va a tener este breve interregno de un año. Y este gobierno de José María Guido va a volver a un programa liberal absolutamente en lo económico, vuelve el conservadurismo de forma feroz contra la política y totalmente reaccionario a cualquier atisbo social y cultural. Se vuelve a prohibir cualquier propaganda peronista, ¿sí? Vuelven las represiones de la huelga, vuelve a declararse la CGT con inexistencia, se le saca otra vez la ley de accesiones profesionales, ¿sí? Asimismo, se amplía la proscripción al peronismo, también van a ser encarcelados aquellos que establezcan contacto mínimo con todo lo que tenga que ver con algo peronista, no solamente llevar algún símbolo o tener alguna identificación, sino que cualquier ayuda económica a una ONG o fundación también va a ser penado. Todas estas cuestiones van a profundizar durante este interregno de un año de José María Guido la proscripción nuevamente del peronismo. Asimismo, van a prohibir que se formen alianzas políticas donde el peronismo pueda de manera subrepticia ingresar candidatos, ¿sí? Va a ser absoluta acá, aún más que la de Aramburu, la prohibición total a todo lo que tenga que ver con el vestigio de la doctrina peronista y de la clase trabajadora. Pero fundamentalmente, José María Guido en este gobierno va a gobernar obviamente bajo la égida militar. Ahora bien, en este contexto, yo les hago una consulta. ¿Ustedes creen que el gobierno de José María Guido es un gobierno de facto o es un gobierno constitucional? Constitucional, se siguió la ley de la cefalía. Luis dice constitucional. ¿Quién más? Y ahí en el medio están las Fuerzas Armadas porque lo derrocan a Frondizi, también es medio ambiguo esa situación. Porque Bien, hay un derrocamiento de un presidente con intervención de las Fuerzas Armadas. Exactamente. ¿Alguien más? Sí, muy democrático no es porque ya está prohibiendo el peronismo también. Exactamente. Bien, Damián, bien, Horacio. Vamos por ahí. Vamos por ahí. El gobierno de José María Guido es un gobierno de facto también. Porque justamente es puesto a la fuerza por las Fuerzas Armadas, si bien en el rango de la ley implicaría que asuma José María Guido, ¿cuál era el espíritu de la ley? Una vez que asumía el presidente provisional, tenía que convocar elecciones en 30 días. Y ahí salía, en esa elección de 30 días, por la ley de acefalía, el nuevo gobernante que debía cumplimentar el mandato de los anteriores. A Guido lo ponen y lo dejan gobernar un año bajo presiones militares. Y acá se vuelven a dividir las Fuerzas Armadas. El ala más nacionalista, clerical, otra vez con el ala más liberal y anticlerical nuevamente. Aparecen las famosas divergencias entre azules y colorados. Va a empezar a aparecer la figura de un
teniente coronel, que después va a ser jefe del ejército. Un tal Onganía va a aparecer, ¿sí?, muy sobrepticiamente en la política y va a sostener el gobierno de José María Guido, ¿sí? Va a sostenerlo. Se va a enfrentar al ala dura de los militares, que era, digamos, el ala colorada, por así decir, que quería volver, ¿sí?, con la presencia militar al gobierno y llevar a cabo una empresa también nuevamente de represiones y demás, pero nuevamente con los militares en el poder. Acá Onganía decía, no, hay que dejarlo a José María Guido, que gobierne por un año y que se abra un proceso eleccionario a futuro, al año siguiente, al 63, nuevamente con la proscripción al peronismo. Termina triunfando la postura del ala azul, ¿sí?, de Onganía y demás, donde además se enfrentan militarmente a los colorados en Campo de Mayo y terminan, digamos, sofocando también la sublevación de este sector colorado de las Fuerzas Armadas que pedía todo tipo de institución y ellos tomar el poder nuevamente. Ahora sí, muy bien, el tema va por ahí. Es más que nada, el gobierno de José María Guido es un gobierno de facto. Ahora bien, ya para ir terminando, nos quedan 13, 14 minutos. Sé que es mucha información, pero debemos seguir avanzando. En este breve interregno, que ya sucede lo que venimos hablando, se va a establecer un proceso eleccionario para el año siguiente, para el año 63. La idea de ese ala azul era que haya elecciones democráticas, obviamente no son democráticas porque el gobierno sigue siendo de facto por la presión de los militares y por cómo se dio esa cefalía, y tampoco porque también vuelve a proscribir al peronismo. Pero más allá de eso, los militares coincidían en que esa era la forma democrática, que ellos no tenían que gobernar de nuevo, que tenían que convocar elecciones sin el peronismo. Es así como se empiezan a forjar nuevas candidaturas y van a aparecer 3 partidos políticos para presentarse en las elecciones, en los comicios de julio de 1963. Por un lado, la Unión Cívica Radical del Pueblo, en la cabeza de Arturo Illia, ¿sí?, y Perete. Por el otro lado, la UCRI, donde estaba Frondizi, aparece Oscar Allende, y aparece un nuevo partido político que quiere empezar a insertarse, ¿sí?, en esta disputa electoral, que es UDELPA, la Unión del Pueblo Argentino, ni más ni menos que el partido de Aramburu. Es así como se sustancian, ¿sí?, los comicios de julio de 1963 y va a triunfar la fórmula de la Unión Cívica Radical del Pueblo, en cabeza de Arturo Illia. A partir del año 63 comienza el gobierno de don Arturo. Le diría, muy subjetivamente y de acuerdo a mi postura en esta cuestión histórica política, uno de los presidentes más nobles, más hidalgos, más transparentes que hemos tenido a lo largo de la historia argentina. Yo quiero mucho la gestión que ha llevado adelante Arturo Illia. Me parece que fue un presidente con una bonomía y un altruismo maravilloso, pero para un tiempo que quería modificaciones dinámicas y más modernas. Yo siempre digo que Arturo Illia llegó en un momento en el cual la República Argentina estaba en otra sintonía, lamentablemente, con esta conspiración pendular de las Fuerzas Armadas como mácula, que lo vigilaban muy atentamente, y va a ser uno de los poquísimos presidentes, me sobran los dedos de la mano para contarlos, que muere en la absoluta pobreza, y que sus vecinos tienen que hacer una colecta para comprarle una casa. Es muy interesante estudiar y analizar el gobierno de Arturo Illia, que solamente va a durar 3 años, porque Arturo Illia venía de esa ala de viejos radicales irigoyenistas. Tenía un profundo antiperonismo Arturo Illia, pero entendía, ¿sí?, que el trabajo del peronismo había sido muy interesante con la clase obrera, más allá de su antiperonismo. No así como Balbín, que Balbín era más duro con Perón. Illia en algún punto reconocía el trabajo que había hecho el general, y él, de alguna manera, ni bien asume el gobierno, se va a meter con lobbies muy importantes, que le van a conjurar una vendetta
muy espontánea, muy visceral y muy explícita. Arturo Illia ni bien asume lo que hace para establecer una política económica proteccionista, ¿sí? Volvemos al proteccionismo, pero ahora vernáculo real, va a derogar y dar de baja todos los contratos firmados con empresas extranjeras que hizo el frondicismo. Ya se despega automáticamente de esa política de Frondizi y va a decir que la República Argentina tiene que ser autosustentable y autosostenida. Se mete con el lobby petrolero. Va a tener enormes presiones de los Estados Unidos porque esta derogación de las empresas petroleras va a llevar a que caigan las concesiones de los capitales privados extranjeros a otras nacionales y va a sufrir muchas presiones de los Estados Unidos que van a empezar a decir abiertamente que este presidente era un obstáculo para el crecimiento de Argentina. Asimismo, Arturo Illia va a sostener como bandera la soberanía nacional y va a querer relanzar YPF, cosa que debería haber hecho Arturo Frondizi como lo había prometido. Pero Frondizi proponía relanzar YPF solamente con un contrato recíproco de producción bilateral con la famosa Enti Nazionali Idrocarburi d'Italia. Esto no se asemejaba a la inversión de capitales extranjeros foráneos, sino que había una relación bilateral con un país para hacer un crecimiento sostenido de ambas políticas petroleras. Se mete con el lobby petrolero. Otro enemigo que va a adquirir rápidamente don Arturo va a ser la famosa UIA, la Unión Industrial Argentina. Va a decir que Arturo Illia era un presidente autoritario porque le puso límite a la canasta básica familiar. Le puso precio a los alimentos como canasta básica que debía llegar a toda la población. Al proteger los bienes de la canasta básica familiar, se estaba metiendo también con los intereses de los marcadores de precios, con los intereses del capital foráneo, imbuido en la Unión Industrial Argentina, del manejo de los valores, ¿sí?, en la remarcación de precios con inflación y sin inflación. Segundo enemigo, la UIA. Primer enemigo, el lobby petrolero. Por si fuera poco, Illia tenía una gran visión, ¿sí?, económica latinoamericanista, como bien dice ahí, de corte keynesiano, donde el Estado debía intervenir en la economía y ayudar en la desregulación a la sociedad y al pueblo. Y ustedes fíjense que el otro lobby con el cual se mete Arturo Illia es con el famoso lobby farmacéutico. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a decretar, o va a describir, mejor dicho, a los medicamentos y a sus precios como bienes sociales, para que puedan ser distribuidos de manera general a toda la sociedad que necesitaba y que necesita medicamentos de subsistencia o de curación o de enfermedades patológicas. A través de un decreto, Arturo Illia va a decir, hay medicamentos que son bienes esenciales y bienes sociales de la nación. Por lo tanto, los precios los va a fijar el Estado. Tercer enemigo que va a pedir su derrocamiento. Todo el lobby farmacéutico transnacional. Para la época se decía que Arturo Illia, sobre todo los opositores, y acá vuelve la prensa con todo ese odio visceral como lo hicieron contra Hipólito Yrigoyen, va a decir que es un político viejo, que es un político lento, que es un burócrata, y le decían la tortuga a Illia. Despectivamente, hacían dibujos con la cabeza de él y una tortuga en los diarios, marcando la lentitud de su gobierno en las decisiones coyunturales de la modernización del país. Asimismo, va a tener un conflicto enorme con la CGT, que va a ser el cuarto enemigo que va a tener Arturo Illia, porque va a querer modificar la ley de asociaciones profesionales, que era ese núcleo de ley que tenían los sindicatos peronistas.
Arturo Illia va a decir, está bien que la ley exista, pero tiene que ser más democrática. No solamente debe haber sindicalistas de corte peronista, debe haber un sindicalismo más democrático, donde puedan confluir diferentes entidades o partidos políticos. Imagínense cuántos enemigos en poco tiempo se estaba ganando Arturo Illia con esta cuestión de generar una política proteccionista, vernácula y de la soberanía nacional. En el medio, con este problema con la CGT, va a surgir un sindicalista que seguro alguno de ustedes ha escuchado nombrar, que es Augusto Timoteo Bandor, más conocido como el Lobo Bandor. Un gran sindicalista, más casi conspicuo como Framini, pero en este caso de la Unión Obrera Metalúrgica, va a empezar a fogonear, ¿sí?, la vuelta de Perón al país. Es así como se habla con Perón directamente y Perón decide volver al país justamente en el gobierno de Illia. A partir del año 65 se empieza a recrear la vuelta del general al país, fustigada obviamente por Bandor. Cuando Illia se entera que Perón podía volver al país, Illia entiende que sería una catástrofe para el radicalismo y para todo este sistema que estaba implementando. Y dice, le pide por favor a la aviación brasilera, porque Perón estaba en Brasil, en Río de Janeiro, a punto de partir para acá, por favor que detengan el avión y que lo devuelvan a Madrid. Es así como en aquel momento la dictadura de Brasil que había derrocado João Goulart agarra el avión de Perón y lo devuelve a Madrid. Este acto que propició Illia lo llevó a tener una conspiración también, ¿sí?, del movimiento interno peronista, de la CGT y del sindicalismo, para empezar a conspirar para derrocarlo. Como yo les dije, se metió con el lobby petrolero, se metió con el lobby farmacéutico, se metió con la UIA y se metió con los sindicatos. En pos del proteccionismo, la soberanía nacional, la integridad de la nación y el custodio de la soberanía nacional y los derechos, ¿sí?, de los ciudadanos. La clase que viene vamos a ver qué pasó con Arturo Illia, pero imagino que ustedes ya se deben suponer. Hoy vamos a dejar acá. Sí, Hernán. Cristian, te hago una pregunta para cerrar. Sí. Este gobierno, el movimiento que hay en una provincia muy conocido y famoso, ¿pasa en el gobierno de él? ¿El movimiento? Del estallido que hubo en una provincia conocido como... No. Porque es en ese año, 66, 67. Lo que vos decís pasa en el 69. No lo quiero decir. Ah, bueno, en el 69. Yo pensé que era... Mantengamos el misterio, Hernán. Lo que vos decís pasa en el 69 y lo vamos a ver bien la clase que viene. Acá llegamos hasta el gobierno de Illia y si ustedes ya agarran las lecturas van a saber qué pasó lamentablemente con Arturo Illia. ¿Sí? Hoy cortamos acá, la clase que viene arrancamos acá a mitad de unidad 6, arrancamos la unidad 7. Esperen que ahora que hay más gente, ahora somos 32. Voy a preguntar. Todos tienen, esperen que tengo la presentación. Todos tienen los PowerPoint, ¿verdad? A todos les llegó bien, ahora que somos más. Sí. Perfecto. Tuve un problema con el primero, pero debe ser por el tema de la aplicación. ¿Qué pasó, Luis? No, me tengo que descargar el PowerPoint en la compu porque si no, no me lo abre. Ah, bien, bueno. O sea, la aplicación PowerPoint. Sí, la idea es que lo ¿Qué descarguen. Sí. ¿Cómo andas? ¿Bien? Jesús, ¿cómo estás? Bien. Escúchame, ¿todo eso tengo que estudiar para el examen? ¿Todo lo que nos mandaste? Jesús, eso solamente, lo que te mandé son solamente 4 unidades. Son 9 unidades las que vamos a ver. Por eso, viste, estamos medio complicados todos, viste. Y hay que estudiar, Jesús, pero hay que estudiar hace rato, hay que empezar a leer. Sí, no, obvio, no digo que no, pero bueno, está bien. Es No mucho queda material, Jesús. La idea es así, Jesús, mirá. Nosotros a medida que terminamos una clase, por ejemplo, ahora terminamos la unidad 5, yo les voy a mandar la unidad 5. La clase que viene terminamos la unidad 6, les mando la unidad 6. Van a tener todos los pagos de la unidad previos al examen, obviamente. Como yo les dije, no sé si vos estuviste desde el principio, Jesús. Pero no, yo por cuestiones laborales y personales no enganché ahora. Bien, entonces lo digo ahora que hay más gente. El examen, estamos a un mes del examen.
va a ser o el 1 de julio o el 8 de julio. Lo tengo que confirmar estos días con el titular. Va a ser un solo examen que va a tener su correspondiente recuperatorio. Va a ser por cátedras virtuales. Van a ser 10 preguntas donde va bajo el sistema de múltiple choice. Van a tener tiempo para hacerlo. El tiempo no es mucho. Tengo que ver qué me dice el titular de cuánto tiempo poner. Se va a aprobar con 6. Quien no aprueba con 6 va a recuperatorio. Y la misma modalidad. ¿Sí? Al momento entra de la unidad 1 a la unidad 9, que son las 9 unidades que vamos a ver. Van a ser solamente 10 preguntas. Por eso hay que ir leyendo, hay que ir viendo los tomos, hay que agarrar el programa, hay que leer. Ahora los Power ayudan un montón. Y como yo les dije, en cátedras virtuales también hay material audiovisual que ayuda un montón. Hay varios videos que yo cargué. Y hay una guía orientativa, se llama, si mal no recuerdo, guía de preguntas, que son por franja, digamos, de espacio de tiempo, ¿sí? Más cronológica, donde hay preguntas que pueden aparecer en el examen. Así que yo les recomiendo que vayan a esas guías orientativas que están en cátedra y empiecen a practicar y a leer. ¿Sí? Porque las preguntas van a ser concisas. Ejemplo. Puede ser que sea conciso o un verdadero o falso. Ejemplo. La Unión Cívica Radical del Pueblo, el líder era Frondizi y quería el proteccionismo. ¿Verdadero o falso? Ejemplo. ¿Sí? O otra que diga, el primer gobierno de Perón se caracterizó por ser nacionalista, industrial, anticlerical y proteccionista. Y vos tenés que marcar cuál sería, igual va a decir, una respuesta correcta o dos correctas o todas, ¿sí? Te va a marcar eso, cuántas respuestas correctas habría, y ustedes tienen que ir marcando, ¿sí? Esa va a ser la modalidad del examen. ¿Sí, Jesús? Bueno, genial. Gracias, Cristian. Perfecto. No te asustes, sé que es mucho, pero hay que leer de a poquito. No, sí, ya con todo lo que me dijiste, ya estoy estudiando. Bárbaro, gracias, Jesús, bárbaro. Ojalá a todos les vaya bien, es la idea, ojalá todos puedan pasar satisfactoriamente. Por eso les digo, de a poquito vayan leyendo, agarran los Power, utilicen las guías orientativas que sirven un montón, ¿sí? No, más que nada, te decía, tecnológicamente, en el día a día, que son las clases que las hacemos todos nosotros, que participamos, que se hace más llevadera, al haber tanta información y fecha y demás cuestiones, es más llevadero. El tema, lógicamente, para un final, para una prueba, juntar todo eso, claro. A eso apuntaba. Sí. No sé si me explico, Cristian. Sí, absolutamente. Sí. La vamos llevando claro. en el día a día. Perfecto. Pero después juntar todo eso y llevarlo a 10 preguntas, ¿viste? Estamos a nivel académico, a nivel facultad. Por eso, al ser por cátedras virtuales, ustedes van a tener todo el material a disposición encima. O sea, cuando lean la pregunta van a tener, yo les recomiendo, cuando vayan leyendo las preguntas, ténganse a mano, abierto en la compu, los Power, los textos, los tomos, tengan todo abierto, ¿sí? Y lean bien la consigna. No se apuren, léanla bien. La idea de tener todo a mano es que uno ya sabe dónde está cada cosa, y si va por fecha, bueno, me tengo que ir a este Power, tengo que ir a este tomo, o a tal texto. ¿Me explico? La idea también es esa, que tengan todo a mano. Que la mesa esté llena de información. Bueno. Genial, gracias por los consejos. No, por favor, Jesús. Estoy para lo que necesite cualquiera. O sea, eso ustedes me pueden escribir cuando sea, en un momento que sea. Bueno, ahí entré a Siguaraní, ya son las 7 y casi 5. No me aparece para pasar lista hoy, así que lo que les voy a pedir es que me dejen el nombre y apellido y los libero. Yo después de acá lo copio y lo pego y lo tengo guardado. Listo, profe, gracias. Buenas tardes a todos, buena semana y nos vemos el martes que viene. Chao, profe, hasta luego. Nos vemos. Adiós. Buena semana, nos vemos. Gracias por nos vemos. Adiós, chao. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos, que sigan bien.